Para educación relacional es fundamental el proceso de personalización del plan de estudios de cada estudiante, lo cual se consigue adaptando las herramientas del aprendizaje a las características del estudiante, necesidades, gustos, intereses, estilos de aprendizaje y nivel de autonomía. A veces una evaluación de diagnóstico no es suficiente para determinar todos estos aspectos en un estudiante. Es allí donde tu opinión como padre es fundamental, reconocida, escuchada y tenida en cuenta para diseñar un plan de estudios acorde a las necesidades de tu estudiante. Acompáñame a ver una historia que nos permite identificar cómo se potencializan todos estos aspectos. Mi experiencia de deporte y en general actividad física antes de que llegara al colegio era muy desordenada. El profesor no le prestaba mucha atención a los estudiantes al momento de saber qué ejercicios hacer o variar entre ejercicios en general por cada semana. Algunas veces nos hacía correr por una cancha, otras veces nos ponía a saltar y otras veces nos ponía a hacer deportes en general, fútbol, básquetbol, ponchados. No había mucho orden al momento de saber qué ejercicios hacer. Y el profesor en sí no daba mucha explicación de por qué hacía esos ejercicios o cuál era la necesidad de esos ejercicios. Ni siquiera si lo estábamos haciendo bien o no. No había mucha presencia del profesor al momento de hacer los ejercicios y era muy poco presencial en general. Hola, ¿cómo están? Soy el analista de deportes Edgar Sasa. Vengo a contarles la experiencia de Nicolás Arias, un estudiante que pues cuando llega al colegio siente mucha apatía hacia la parte deportiva. Lo primero que hice como para establecer un punto de partida fue hablar con los papás para conocer por qué esta apatía del estudiante. Me cuentan y relacionan que pues, en otros colegios no recibía como bien la educación física ni tenía esa parte deportiva. Entonces ellos están como en una búsqueda constante de un colegio nuevo y llegan al colegio Fontán. Al observar al chico siento que él siente mucha apatía por el deporte, no le gusta, incluso me tocaba llegar a buscarlo al taller para sacarlo a las sesiones deportivas. Desde ahí tomo el punto de partida, que es hablar con el papá y generar como esa experiencia de conocer a mi estudiante para poder generar un plan y así desarrollar un proceso con Nicolás. Edgar, al ver las dificultades y prevenciones que Nicolás tenía hacia el deporte, toma como estrategia el refuerzo positivo, valorando cada avance que Nicolás tenía y realizando un proceso de acompañamiento totalmente dirigido en las sesiones. Con el tiempo, Nicolás comenzó a cambiar su actitud frente al deporte y verse feliz y participativo en las sesiones, adaptando sus necesidades, gustos e intereses a las actividades que se estaban proponiendo. Hola, hola, mi nombre es Elizabeth Bustos, soy la mamá de Nicolás Arias Bustos, quien está terminando de cursar su grado séptimo. Este mensaje es para todos los papás que han recorrido un camino con sus hijos como nosotros, quienes hemos pasado por 5 colegios en Bogotá e encontramos en el Colegio Fontán un espacio donde Nicolás pudiera desarrollar de forma proactiva y de forma colaborativa su desarrollo físico. Él con la educación física había encontrado muchos desafíos en los anteriores colegios. En este colegio encontramos un lugar y un espacio donde él pudiera desarrollarse no solamente como ser humano, sino encontrar cómo conectarse con todas sus oportunidades de mejora. Los profesores de educación física entendieron sus retos en términos de motricidad y de conexión con la educación física. Acá lo han podido llevar por un camino durante estos últimos 3 años, donde ha pasado por
educación física, por todo el tema motriz, por todo el tema de acondicionamiento físico. Hoy por fin encontramos como padres un lugar en donde pudiera él identificarse como ser humano físico y donde pudiera encontrarle el gusto a la educación física más allá de la obligatoriedad que era la que encontrábamos en todos los colegios. Yo como madre hoy agradezco al Colegio Fontán y a sus profesores, quienes le han dedicado y sobre todo han entendido sus oportunidades para entender su cuerpo como un medio que hay que cuidar, que hay que transformar y que hay que educar desde lo físico hasta lo emocional, que es desde donde se han conectado con él. Gracias a los profesores, gracias al colegio, y hoy solamente les puedo decir que el proceso durante estos 3 años de Nicolás ha sido un proceso de autorreconocimiento de él como ser humano y como individuo físico que debe cuidar su cuerpo. Gracias al colegio solamente tengo gratitud, y bueno, esperemos que esto sea un mensaje para muchos papás que encuentran un reto desde la educación física en otros espacios y en otros establecimientos, y que sepan que acá en el Colegio Fontán tienen una opción y una oportunidad de integrar a su hijo desde esa oportunidad de mejora y potencializar desde el entendimiento lo que significa la educación física para un ser humano. Cuando llegué al colegio, eso era exactamente una de las primeras cosas que vi. Había una gran conexión entre el analista y el estudiante. En general, había mucha ayuda de qué es lo que había que hacer, cómo hacer esos ejercicios, y había un gran respeto entre los niveles de los estudiantes, o cómo lo hacía uno a medida de su nivel físico o sus capacidades físicas. Era un espacio muy saludable y había mucha más presencia del profesor, y se sentía mucho más genuino en general y mucho más presencial con el profesor. También había mucho más enfoque en y una línea más clara entre la actividad física y el deporte en las sesiones, y cómo se realizaba cada día, y qué tipos de ejercicios eran para cada parte del cuerpo, o qué estaban afectando con el cuerpo. Mi situación actual con la actividad física y el deporte en el colegio ha mejorado mucho. Yo he evolucionado mucho con los analistas y en general mis capacidades de qué es lo que puedo hacer en el deporte, y mis capacidades de manejarlo todo a través de la conexión con el analista y el estudiante. Me siento muy bien con donde he llegado, y el deporte físico y la actividad física se ha vuelto en un estándar y algo mucho más personal y de rutina en mi vida. Ha sido prácticamente una lección que el deporte puede ser mucho más personal y no tiene que llegar a ser una tarea o algo que no tiene cuidado por el profesor o cuidado moral. Se trata de un trabajo muy personal y más de relacionarse con las personas alrededor de uno y tener un respeto muy constante. Me siento muy bien con donde estoy ahora mismo con el deporte. Si quieres conocer otras historias parecidas a la de Nicolás, no dejes de acompañarnos en nuestro próximo conversatorio de evaluación, en el cual estaremos compartiendo las experiencias de 3 padres exitosos en el acompañamiento del proceso de aprendizaje de cada uno de sus hijos. Te esperamos.